En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, muchos de repente habrán dicho, ay, vamos a perder al hermano Timoteo, tan lindo hermano que es en la iglesia, se nos va. No se iba, no se iba. Se pierde un hermano cuando se va al mundo, pero cuando un hermano sale a la obra de Dios no se pierde. Es gozo para la iglesia, hermano, porque sigue en crecimiento la obra de Dios. Y miren lo que dice el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, después llegó a Derbe, ¿quién? Pablo, con Silas y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos estamos acercando delante de tu palabra para aprender de ti, para conocer más de tu verdad. Habla, Señor, a nuestras vidas, guíanos con tu poder, con tu sabiduría, para poder comprender más de tu poder, de tu amor, y para poder, Señor, aplicar tus maravillosos consejos a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 16, estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo, hermanos, cómo se comienza a hacer la obra de Dios. Y se comienza ya, Pablo comienza con Silas a hacer un segundo viaje misionero. El primer viaje misionero había tenido mucho éxito. El segundo viaje misionero se estaba iniciando ahora en el capítulo 16. Pero hermanos, cuando Pablo se encuentra con Timoteo, Pablo lo requiere a Timoteo para la obra de Dios. ¿Verdad? Pablo requiere a Timoteo para la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra de Dios requiere de personas que ayuden. La obra de Dios requiere de personas que colaboren. No se puede hacer la obra de Dios, no se puede hacer el trabajo de la obra de Dios en una sola persona. No se puede. Hay gente que dice, no, yo solito me basto y me sobro para hacer la obra de Dios. Falso. Hermanos, cuando alguien trabaja en la obra de Dios, necesita 100%, 100% necesita de gente que apoye, que colabore. El apóstol Pablo, siendo un gran hombre de Dios, necesitaba colaboradores que estén con él, que trabajen con él. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9, comparta su Biblia con el que no tiene, mira al lado. Mire lo que dice ahí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Segunda de Timoteo 4:9. ¿Ahí lo tiene? Muy bien, mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. ¿Quién era Demas? Uno de los colaboradores de Pablo. ¿Y qué había pasado con ese colaborador? Se había ido. Se había ido. ¿Dónde se había ido? Al mundo. Hermanos, cuando uno trabaja en la obra de Dios, va a haber gente que va a retroceder. Van a haber colaboradores que van a retroceder. Hoy, pero yo lo veía predicando, yo lo veía dirigiendo, yo lo veía haciendo la obra de Dios.
y ahora lo veo en una cantina, lo veo borracho, lo veo haciendo cosas malas. Sucede, hermano. Pasa. Gente que retrocede. Y qué triste es tener colaboradores que retroceden. Colaboradores que no hacen la obra de Dios. Es triste, hermano, pero sucede. Y ahí encontramos a Demas, que se fue detrás del mundo. Pero mire lo que dice el versículo 10, la segunda parte. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Y mire el versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Así como hay colaboradores que retroceden, también hay colaboradores que avanzan. Y hay colaboradores que llegan a ser muy importantes. Hay colaboradores que llegan a ser, hermanos, que llegan a ser las personas que llegan, valga la redundancia, ¿no?, a estar donde nosotros no podemos. Pablo no podía estar en Éfeso, ¿o sí? No podía, porque estaba preso. Cretense se fue a Galacia porque Pablo no podía estar en Galacia. Por ejemplo, Tito se fue a Dalmacia porque Pablo no podía estar en Dalmacia. Una persona, no sé si usted se ha percatado, pero una persona no puede estar en dos lugares a la vez. No sé si se ha percatado. ¿Verdad? Pablo quería estar en Éfeso, Pablo quería estar en Dalmacia, Pablo quería estar en Galacia, pero no podía. Y entonces sus colaboradores, los que apoyaban a Pablo en hacer la obra de Dios, en pastorear a los hermanos, esos colaboradores de Pablo eran de bendición. No como el sinvergüenza de Demas que se fue al mundo, hermano. No. En el caso de estos hombres de Dios, llegaron donde Pablo no podía llegar. Así son los colaboradores, hermano. Así son los que trabajan en la obra de Dios. Ahorita no podemos estar en Pachacútec, no podemos estar en Miraflores, pero hay gente que puede ir. No podemos estar en determinado lugar, pero hay gente que puede ir. Y nuestra misión, nuestro trabajo es hacer la obra de Dios, apoyar la obra de Dios, para que siga saliendo gente al ministerio, hermano. Y mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor, versículo 11. Hay algunos que son pediditos. Si bien es cierto, todos los colaboradores son importantes, hay colaboradores que se destacan sobre otros, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos era un colaborador útil para el apóstol Pablo. Pablo quería andar con Marcos, quería que Marcos venga porque sabía que si Marcos venía, Marcos iba a ser una gran bendición para la obra de Dios. Y eso no significa que los otros no eran importantes, todos son importantes, pero hay colaboradores que destacan más que otros en la obra de Dios. La gloria siempre es para Dios, pero Dios a cada uno le da habilidades distintas. Y Marcos se destacó de entre todos los colaboradores. Y mire lo que dice el versículo número 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién es la boca del león? César. Porque él tenía que comparecer ante César. Y dice que en la primera comparecencia ante César, ninguno estuvo a su lado. Hermanos, ¿para qué necesitamos colaboradores en la obra de Dios? Para que sean nuestro apoyo, para que sean nuestro sustento. ¿Amén? Para eso, hermano. Porque si en algún momento estamos en la cárcel, o que sea para que nos lleven fruta, pues, hermano. ¿Sí o no? O que sea para que algo hagan por aquellos que han trabajado por la obra de Dios. Porque antiguamente los metían a la cárcel, los metían presos, ¿verdad? Imagínense si viene un sistema, un gobierno que no aprueba el cristianismo y comienzan a meter presos a los pastores. ¿Usted me iría a visitar, hermano? De verdad, pero de verdad.
Ay, no sé, dice. Póngase a pensar porque después lo meten preso también usted. Así, hermano, sucede en muchos lugares. En China, en Rusia, metían preso. En Cuba metían preso a los pastores. Los llevaban al paredón, los mataban, hermano, los fusilaban. Porque decían que corrompían al pueblo. ¿Y por qué decían los comunistas que corrompían al pueblo? Porque, hermanos, ellos decían que la religión es el opio del pueblo. La religión es la droga del pueblo. Y mientras más religión, más drogada el pueblo. Eso es lo que decían ellos. Pero, hermanos, por eso perseguían, mataban, hasta que Rusia se dio cuenta, China se dio cuenta de que mientras más perseguían, más cristianos hacían. Y más mataban a un cristiano, se convertían 10 más. Y dijeron, así de a poco vamos a terminar siendo todos los chinos cristianos. Y comenzaron a dejar cierta libertad, tanto en Rusia como en China, cierta libertad al cristianismo, hermano. Y eso sucede, porque, hermanos, se necesita colaboradores en la obra de Dios, porque no podemos ser llaneros solitarios. Amén. No podemos ser iglesias aisladas. No, entre todos podemos colaborar y hacer la obra de Dios. Entre todos podemos apoyarnos en hacer la obra de Dios. Por eso se necesita colaboradores para hacer la obra. Y Pablo se encuentra aquí con uno de esos colaboradores, Timoteo. En el capítulo 16, mire el verso 1 y verso 2 del libro de Hechos. Capítulo 16, versículo 1 y versículo 2 del libro de Hechos, dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amados hermanos, primer principio bíblico que vamos a estudiar esta noche: es necesario una nueva generación. Es necesario una nueva generación. Aquí Pablo se encontró con cierto discípulo llamado Timoteo, que sabemos que era joven. ¿Cómo lo sabemos? Porque la epístola a Timoteo, las 2 cartas dicen que él era joven. Él era un pastor joven. Por eso es que Pablo toma a este joven y le enseña la palabra de Dios y le habla la palabra de Dios para que la visión antigua continúe en una nueva generación. Hermanos, para que las iglesias no decaigan, para que las iglesias no se acaben, para que las iglesias sigan adelante, los que son viejos en la obra de Dios tienen que capacitar, enseñar y discipular a los nuevos. Amén. Eso es necesario hacer para que la obra de Dios crezca y siga adelante. En 2 de Timoteo, capítulo 2, mire lo que el apóstol Pablo le recomienda. 2 de Timoteo, capítulo 2, mire lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Dice, 2 de Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el apóstol Pablo siempre ha estado interesado en que lo que han recibido los predicadores lo puedan dar a otros para que sigan capacitando, para que la obra de Dios siga. Porque si nosotros morimos, la siguiente generación tiene que hacer la obra de Dios. Y por eso tenemos que capacitarles, por eso tenemos que enseñarles. Amén. Eso es así, hermano. Por eso ustedes han visto que los líderes han estado ministrando la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el pastor no quiere hacer, bájale el sueldo. ¿Por eso? No. ¿Por qué los líderes han estado ministrando la cena? Porque si yo me muero, hay gente que sabe hacerlo.
¿Sí me entienden o no? Y eso va a seguir, y vamos a seguir haciendo que los líderes ministren la cena. Y si hay bautismo, tienen que aprender a bautizar. ¿Sí me entiende, hermano, o no? ¿Por qué? Porque ese es el problema cuando los pastores se creen los superhombres y que todo lo pueden hacer y no necesitan colaboradores. Hermano, los colaboradores se necesitan, número uno, porque uno no puede hacer todo, y número dos, porque estamos capacitando gente que continúe la obra cuando nosotros no estemos. Amén. ¿Quién va a conservar nuestra música? ¿Quién va a conservar nuestra doctrina? ¿Quién va a conservar nuestra enseñanza? Los jóvenes, los niños. Hermano, trabajar con niños es muy importante. Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque uno rescata a un adulto y es bueno rescatar adultos. Es una base sólida rescatar adultos. Pero después de que ya toda su vida han dado perdido, ¿no? Y algunos llegan al evangelio y dicen, ay Señor, te entrego mi vida. Y a veces, ¿qué vida, hermano? Ya no tiene ni vida ya. Y te entrego mi vida. Pero cuando uno rescata a un niño, uno rescata una vida para el Señor. ¿Sí o no? Uno rescata 40, 50, 60, 70 años para Cristo, hermano. Entonces es bueno rescatar niños. Es bueno trabajar con niños. Amén. Es bueno enseñar. Y miren a Timoteo. Por eso, hermano, ¿quién va a conservar en esta iglesia? 44 años. 44 años. Hermano Carlitos Ponce, ¿qué edad tenía usted cuando llegó a la iglesia, hermano? 25, muchachón el hermano. Jovencito, hermano. Hermano Marianito, ¿usted qué edad tenía cuando llegó a la iglesia? 23 años, chiquillos han venido los hermanos. Jugando trompo han venido, ¿no? Chiquillos nomás. Y mire, este noviembre cumplimos 44 años, hermano. 44 años cumplimos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué sigue la misma doctrina, sigue la misma música, sigue la misma costumbre de hace 44 años? ¿Sabe por qué seguimos? Porque hubo jóvenes que ahora ya son adultos y que han preservado eso. Pero si estos adultos mueren y no hay jóvenes preparados, ¿quién va a continuar? ¿Verdad? Si el pastor se muere, tanto que anda gritando, un día de lo que grita, ¡sí, hijo del diablo! ¡Ah! ¡Pum! Me quedo ahí, ya. Me recoges, me entierras, me lleva flores, una semana te va a durar, ¿y después qué? Después va a venir uno que va a querer poner luces acá para que hagan bailaditas, ¿no? Hermanos, son nuestros jóvenes, son nuestros niños, son nuestros adolescentes los que van a preservar nuestra música. Amén. Los que van a preservar nuestra doctrina, los que van a preservar nuestras formas, nuestras costumbres bautistas, independientes, fundamentalistas, separatistas. Son los jóvenes que van a trabajar en la obra de Dios. Y Pablo sabía que tenía que encargar a hombres fieles como Timoteo, porque en algún momento le iba a encargar a Timoteo que Timoteo enseñe a otros, para que otros continúen la obra de Dios. Amén. Hermano, cuando los jóvenes trabajan en la obra de Dios es una bendición. Es tremendo cuando los jóvenes trabajan. En vez que anden ahí dando vueltas sin saber qué hacer con la mano en el bolsillo, tienen que trabajar en la obra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se puede ser joven, pero no por eso vas a ser chacotero, sinvergüenza, palomilla. No. Dice que tu juventud tiene que ser ejemplo. Amén. Ejemplo en pureza. Ejemplo en amor, en conducta, en palabra, en fe, en espíritu. Hermano, cuando los jóvenes trabajan, y no se debe impedir que los jóvenes trabajen en la obra de Dios. Porque hay gente que dice, no, tú eres soltero, tú todavía.
No, tú eres joven, tú todavía. Estamos necesitando gente en la obra de Dios y andamos diciéndoles que no. Hermanos, necesitamos más gente que trabaje más en la obra de Dios, que se involucre en la obra de Dios. Mire lo que Pablo le decía a Tito. En Tito, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a Tito, versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, que no sean imprudentes. Verso 6, 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, Pablo decía que los jóvenes de las iglesias sean prudentes. Pero ¿quién tiene que ser ejemplo? Tú, Tito, porque Tito era pastor y Tito era joven. Y Pablo le recomienda a Tito a que él pueda vivir una vida agradable a Dios, de testimonio, de ejemplo, para que los jóvenes sigan y copien ese ejemplo. Hermanos, el apóstol Pablo siempre tuvo visión espiritual. El apóstol Pablo dijo, a mí me matan, pero va a haber jóvenes. Y si matan a los jóvenes, van a haber niños, pero la palabra de Dios va a correr. La palabra de Dios va a seguir. Hermanos, de repente ya los adultos vienen mayores, bien adultos, ya acostumbrados a sus cosas, ya acostumbrados a sus trabajos. Y es casi difícil que salgan de sus costumbres, de sus casas, para hacer la obra de Dios. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Pero cuando uno tiene niños, uno tiene adolescentes, los trae a la iglesia, se entregan a Cristo, de ahí sale una buena camada de hombres y mujeres para el ministerio. Y salen pastores, y salen jóvenes al ministerio. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tener visión espiritual. Amén. Eso es tener visión espiritual. Como decía el pastor el día domingo, que no seamos cristianos con una visión muy corta, que no damos fruto. Hermanos, seamos de aquellos creyentes que dan fruto y que vemos en aquellos jóvenes la oportunidad de que la obra de Dios siga adelante. Y si viene otro joven, al toque lo amarramos, le discipulamos y lo mandamos a la obra. Y que siga saliendo la palabra de Dios. Y que siga saliendo el evangelio de Cristo, hermano. Y miren lo que dice la Biblia, que es palabra de Dios. Entonces, hermanos, capítulo 2, versículo 7 de Tito, donde estamos, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Por eso, hermano, es bueno trabajar con nuevas generaciones. Hablaba con un pastor y le comentaba muchas veces cuál es la situación en algunos lugares, ¿no? Uno va, toca la puerta. ¿Cómo está usted? Ah, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? Yo soy el pastor fulano de tal, vengo de acá, de la iglesia de tal. Ah, ustedes son evangélicos. Ah, sí, conozco esa iglesia. Así, son asá, usted es igualito. No, ya no voy a esa iglesia. Y hay gente, hermano, los viejos son bien duros, ¿verdad? Y me decía ese pastor, a veces predicar a los vecinos que tienen tantos años y a veces tienen malos conceptos de los creyentes, porque a veces hay malos creyentes y dan mal testimonio. Ya es predicarles y endurecer más su corazón. ¿Qué nos queda? Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ustedes no entrarán, pero sus hijos entrarán a la siguiente generación. De repente a los vecinos que le vamos predicando y que no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque tienen en su mente, tienen en su corazón cosas malas del evangelio. Por malos testimonios, por malos pastores, por sinvergüenza. Porque hay malos pastores, ¿verdad? Que se andan robando la plata de la gente. Hay malos pastores que andan explotando a los miembros. Y cosas por el estilo, hermano. Y la gente ya no quiere venir. Y uno va y le predica, se endurecen más. ¿Sabe lo que nos queda? Trabajar con los niños.
Porque esos niños van a encontrar acá amor, esos niños van a encontrar el ejemplo, esos niños van a encontrar la obra de Dios y van a crecer y van a traer a sus hijos y son familias rescatadas para el Evangelio. De repente ya no entran los viejos, hermano, pero pueden entrar los niños. La siguiente generación puede ser salva, hermano. Amén. Así que en uno de mis proyectos también está empezar un trabajo mayor con niños, hermano. Empezar, ya los viejos no quieren nada, ya pues hay que mandarlos a la verde y cerrarla, echarle llave, hermano. Pero si los niños quieren, hermano, ¿por qué les vamos a cerrar la puerta del Evangelio? Y que acá se llene de niños, hermano. Y que podamos trabajar y hacerlo porque, claro, el resultado, el crecimiento no se ve rápido, hermano. Puede tardar 10, 15, 20 años. Pero en 20 años vamos a tener muchas familias en la iglesia, hermano. Amén. Y si los casamos a los 18, 20, más rápido, hermano. Hermano, pero así crece la obra de Dios. Así crece el Evangelio. Por eso, hermano, el apóstol Pablo tenía visión. Él decía, ya los viejos no quieren entrar, que entren los niños, que entren los jóvenes. Porque ahí está el futuro de la iglesia. Ahí está cómo la iglesia va a seguir adelante. ¿Amén o no? La obra de Dios tiene que seguir adelante. Con niños, con jóvenes, con adolescentes que quieran hacer la obra de Dios. Por eso estamos haciendo este banquete, hermano. El próximo sábado, este banquete. Y están confirmando jóvenes de distintas iglesias, hermano, que van a venir y van a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estoy seguro que la palabra de Dios va a impactar sus vidas y ellos van a salir con ese deseo. Porque aunque el tema es amigos sin derecho, mi enfoque va a ser entrega tu juventud al ministerio. Entrega tu juventud a la obra de Dios. Yo espero que haya decisiones, hermano, de jóvenes que se consagren para hacer la obra de Dios. Porque, hermano, los seminarios andan cerrados. Ya no hay seminaristas. Ya nadie quiere ir a aprender la obra de Dios. Ya nadie quiere aprender, hermano, la palabra de Dios. Que dice que le sale más rentable ser médico, le sale más rentable ser ingeniero, o le sale más rentable cualquier otra cosa. Ya no quieren servir al Señor. Hermano, es que no estamos hablando de rentabilidad. Estamos hablando de obedecer el mandamiento de Dios. Obedecer el llamado. No es fácil obedecer un llamado de Dios, hermano. A mí el Señor me llamó al ministerio desde los 13 años que yo me entregué al Señor. Ay, ¿cómo va a ser? Sí me llamó, hermano, me dijo Jeremías. Yo dije, Señor, pues soy un niño. No digas que eres niño porque donde te mando te llamo. Y yo desde los 13 años anhelo servir al Señor en el ministerio. Y no se concretó hasta los 25 años, hermano. Hasta los 25 años no se concretó mi llamado. Pero, hermanos, hay así jóvenes, adolescentes, niños que quieren servir a Dios. Tenemos que prepararlos, formarlos para que salgan buenos siervos de Dios. Amén. Para que, hermano, vuelva un avivamiento a toda esta región. ¿Cuántos quieren ver eso, hermano? Tiene que volver un avivamiento, hermano. Pero un avivamiento no viene cuando la gente predica así despacito, como que ay, se le ve el alma ya. Hermanos, ustedes saben. Pues es parece el perezoso de Zootopia, ¿no? Hermanos, ustedes saben que el Evangelio de Marcos. Y se andan muriendo la gente, hermano, de sueño. ¿Sabe qué necesitamos? Gente que predique. Gente que hable fuerte la palabra de Dios. Porque es la única manera de que la gente entienda. ¿Amén o no? Que la gente reaccione, que la gente despierte, hermano. Porque el Evangelio en todo Ica anda así adormecido. Iglesias muriéndose, hermano. Bien construida, buena infraestructura, muriéndose. ¿Y por qué? Falta gente que salga a la obra de Dios. Pero que salga con ese deseo de vivir para el Señor, de trabajar por el Señor.
Hermano, cuando Pablo llama a Timoteo, lo estamos viendo acá en el capítulo 16 de Hechos, lo llama porque sabía que Timoteo iba a entregar su vida al ministerio. Hermano, necesitamos gente que entregue su vida a la obra de Dios, que trabaje por el Señor, que viva para el Señor. Eso es lo que le da vida a una iglesia. Eso es lo que le da vida a la obra de Dios. Y mire lo que dice Hechos capítulo 16, seguimos allí. Hechos capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, o sea, Timoteo. Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Y tomándole, le circuncidó. Por si acaso los colaboradores acá no los circuncidamos, ¿ah? Eso fue con Timoteo, ya eso no es conmigo, ¿ya? Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día. Hermanos, la circuncisión ya era un tema que se había arreglado el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo número 15 del libro de Hechos ya se había acordado que no se iba a obligar a los gentiles a circuncidarse. Y gracias a Dios por eso, hermano, ¿no? Los gentiles no iban a ser obligados a circuncidarse. Pero cuando Pablo se encuentra con Timoteo, lo encomienda para la obra de Dios, pero lo circuncida. Cosa extraña porque con Tito no fue así. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2 para que usted pueda ver el contraste. Gálatas capítulo 2. Versículo número 3. Verso 1 para que pueda entender, ¿ya? Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, cuando Pablo subió a Jerusalén para tratar el tema de la circuncisión, dice que no se le obligó a Tito a circuncidarse, sabiendo que era griego, porque la circuncisión estaba muy claro, no era necesaria la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia, no era necesario, eso ya estaba claro. Entonces, ¿por qué cuando Pablo se encuentra con Timoteo lo circuncida? ¿Por qué? Porque Pablo iba a empezar iba a seguir trabajando en lugares donde habían judíos. Y los judíos iban a reclamar el hecho de que Timoteo no sea circuncidado porque sabían que su padre era griego. Entonces, para que nadie pueda objetar entre judíos el trabajo de él, lo circuncidó solo con la finalidad de que nadie pueda objetar el trabajo, de que nadie pueda estorbar, de que Timoteo no sea tropiezo para que los judíos no vengan al evangelio. Recuerde que 1 de Corintios capítulo 9 versículo 20, la Biblia dice de manera clara, 1 de Corintios capítulo 9 versículo 20, el apóstol Pablo dice que él se hacía con los judíos como judío para salvar a los judíos, y se hacía gentil con los gentiles para salvar a los gentiles.
Entonces, para poder salvar judíos, era necesario circuncidar a Timoteo. Pero no era por causa de la salvación ni por causa del evangelio. Solamente fue por causa de poder rescatar a personas para que no objeten. Amén. El trabajo que hacía Timoteo. Pero fue un caso muy particular, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 10, 32. Dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si los judíos que no eran creyentes sabían que Timoteo no era circuncidado, no le iban a querer escuchar. Entonces, para que el hecho de la incircuncisión de Timoteo no sea causa para que los judíos no oigan el evangelio, entonces Pablo circuncida en este caso, a Timoteo. ¿Sí me entendió? No era una finalidad ritual ni religiosa, era simplemente una finalidad de evangelización, para que se pueda evangelizar a los judíos sin que hubiera reproche a la circuncisión. Y de esa manera se podía atraer a más judíos al evangelio de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, no hay ninguna contradicción allí. El apóstol Pablo dice que no tenemos que ser estorbo. No tenemos que ser estorbo. Amén. Sino que tenemos que ir adecuándonos. Por ejemplo, la Biblia es clara cuando dice que el varón no debe tener el cabello largo, ¿verdad? Pero Judson Taylor, un misionero que llegó a la China, andaba y le predicando a todos los chinitos y ningún chinito se convirtió, hermano. Ningún chinito se convirtió. Años de años predicando y ni un chino se convirtió. ¿Sabe lo que hizo él? ¿Sabe lo que hizo él? Se compró un gorro de esos así cónicos, ¿no? Es un cono, ¿no? Se puso, se dejó su cabello largo hasta la cintura. Se rapó así por acá. ¿Ha visto cómo lo tienen los chinos, no? Porque andan mirando Karate Kid, ya, así. Se deja así y se hizo una trenza. Se dejó bigotes largos así, su barba por acá y se sentaba en la calle. Y los chinitos que pasaban se sentaban y les predicaba y se convertían a montones, hermano. ¿Por qué? Porque se hizo como ellos. ¿Sí me entienden o no? Se hizo como ellos. Entonces ahí los chinitos iban convirtiéndose al Señor. Iban chinos de risa, hermano, llenos del evangelio. ¿Por qué? Porque Judson Taylor se hizo. Porque si él seguía así como estaba, con su porte americano, ¿usted cree que le iban a aceptar? No. Entonces Pablo decía lo mismo. Si yo llevo a Timoteo, Pablo estaba circuncidado o no estaba circuncidado. Él dice en Filipenses capítulo 3, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín. O sea, Pablo estaba circuncidado y él se iba a veces a predicar a judíos. Pero si los judíos sabían que Timoteo no estaba circuncidado, no lo iban a escuchar. Así que era necesario que se circuncide por esa causa, para que los judíos también escuchen el evangelio. Amén. Hoy andan dormidos. Amén. Por esa causa, hermano. Con esa finalidad. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. La Biblia, que es palabra de Dios, dice de la siguiente manera: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado.
No hay que dar ocasión de tropiezo para que la gente no venga al evangelio, hermano. Los misioneros que antes iban a las tribus, hermano. A veces habían tribus que preparaban sus comidas, ¿no? Que preparaban sus formas, sus cosas, hermano. Y a veces iban los misioneros y miraba cómo lo preparaban. Y algunos decían, no, no, gracias. No, gracias, nunca más te dan ni agua, hermano. ¿Sabía? Hay tribus que son así. Te invitan algo y si tú no comes, nunca en su vida van a escucharte nada. Entonces los misioneros tenían que aprender. Y si ya les daban algún tipo de bebida o de comida que no les gustaba, no importa, a comer se ha dicho. Y tenían que comer, hermano. Y cuando terminaba de comer, la gente recién escuchaba lo que ellos tenían que decir. ¿Es verdad o es mentira, hermano? Eso sucede. Eso sucede. De repente mandamos un misionero para un lugar donde comen gato. Ay, no, gato no, gracias. Nada. Si te hacen un lomo saltado de gato, come tu gato. Si no, no te van a escuchar. ¿Sí me entiende? Ay, que a mí no me gusta el cuy. Tan rico que es el cuy, hermano. Coma su cuy. Lo mandamos a Guarmey a hacer la obra de Dios. Y usted no come cuy, lo van a botar de Guarmey. ¿Sí me entiende o no? Entonces, hermano, el misionero, el hombre de Dios, tiene que estar preparado para todo. Para todo. Aún para comer lo que no le gusta. Ahora, una cosa es comer algo y otra cosa es comer algo que tú sabes que te hace daño. Son dos cosas distintas. ¿Sí me entienden o no? Son dos cosas distintas. Si yo, por ejemplo, llego a la selva y me quieren dar sopa de tortuga, tendré que comer la sopa de tortuga. ¿Qué va a hacer? Nunca he comido, pero comeré. Pero si llego a un lugar y me dan, por ejemplo, leche, yo no lo tomo. Y no porque desprecie la leche, sino porque a mí me hace daño, me cae mal. Y después me da infección y ando con fiebre. A veces ha sucedido, ya no, yo pensé que el Señor me ha sanado del pescado, pero antes sí, ahora ya no, ahora como pescadito. Pero yo sé qué cosa me hace daño y a veces cuando llego a una iglesia, pastor, usted come todo menos dos cositas. Y le digo qué cosas no puedo comer, porque si como, y algunos dicen, ay pastor, pues coma, no le va a hacer daño, coma. Un pastor estaba así que no podía, ay, no, ceviche no podía comer ceviche, hermano, porque le hacía daño al estómago. Ay pastor, y yo todavía le digo, pastor, coma por fe, y ya le embutimos el ceviche. El pastor terminó mal, hermano. Una semana. Así que no hay eso que por fe, nada de por fe, hermano. Si una persona está mal y no puede comer algo porque le hace daño, no se le puede insistir. ¿O usted quiere ver al pastor o a fulano enfermo? No, ¿sí o no? Otra cosa es que yo no como brócoli porque me hace daño. Ah, ¿qué va a hacer? ¿Te hace daño el brócoli? El brócoli no hace daño a nadie, hermano. No sé si me dejo entender. Entonces una cosa es lo eticoso y otra cosa es que algo te haga daño. Entonces, hermanos, ahí encontramos al apóstol Pablo. Ahí encontramos al apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Preparando el campo para que el misionero que iba con él, para que el hombre de Dios que iba con él, pudiera estar preparado para todo. Para todo. Si era gentil, si era judío, nadie pudiera objetarle y le pudieran escuchar. Amén. Entonces, hermano, tenemos que preparar gente para que salga la obra de Dios y para que nadie hable de la obra de Dios. Por eso termino con esto. Mira aquí. Timoteo era un gran hombre de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida. Hay unos que son fingidazos, ¿no? Pero no, este caso no. Dice que la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo no tenía fe fingida. Amén. De esos hermanitos que andan, hermanita, ay hermanita, tan. Y cuando se anda yendo a la hermana, le van echando la cruz, hermano. Le van echando el puñal. Y uno sabe, hermano, cuando uno es hipócrita, el Espíritu Santo te dice. ¿O no te dice el Espíritu Santo? Te dice, mire, Y tu corazón ya sabe, hermano. Cuando hay gente fingida, hay fe fingida. ¿Verdad? Hay fe fingida. A veces sonreímos simplemente por querer sonreír, para que no sepa que tenemos algo contra fulano sultano. Timoteo tenía una fe verdadera. Y esa fe habitó en su abuela, esa fe habitó en su madre, esa fe estaba en él. Hermanos, ¿sabe cuál es el gran privilegio que tenemos los padres? Poder criar a nuestros hijos para la gloria de Dios. Que esa fe que nosotros tenemos, ahora que si es una fe fingida, tus hijos van a salir igual de fingidos que tú. Pero si es una fe genuina, tus hijos van a tener fe genuina. Amén. Van a tener fe genuina, van a servir en la obra de Dios. Hermanos, ahí estaba Timoteo, un joven que su familia le había encaminado en la obra de Dios. Hermano, qué bueno es trabajar con niños otra vez. Qué bueno es trabajar con niños, dejar la semilla del evangelio en los niños, para que los niños puedan continuar la obra de Dios. Qué grande, hermano, lo que Dios hizo con Timoteo, desde joven sirviendo al Señor. En una ocasión quisieron matar a Policarpo. Policarpo era un predicador, hermanos, un pastor de la iglesia en Esmirna, en el siglo II. Y le dijeron a Policarpo, discípulo del apóstol Juan, le dijeron, niega a Cristo. Y Policarpo dijo, no lo voy a negar. Durante 84 años he sido su siervo y nunca me ha pagado mal. ¿Por qué lo voy a negar? Murió quemado, hermano. Pero yo quiero que usted reflexione, 84 años, y él tenía por lo menos más de 100 años, por lo menos más de 90 años, ¿verdad? Y dice que durante 84 años había servido al Señor y nunca le había pagado mal. ¿Por qué vamos a pagarle mal al Señor? Hermano, cuando criamos a nuestros hijos para la gloria de Dios, esa es una gran bendición. Nuestros hijos van a ver la gloria de Dios. Hermano, nuestros hijos van a tener hasta oportunidades que nosotros no hemos tenido. ¿Verdad? Nuestros hijos van a ver cosas mayores que las que nosotros hemos visto. Pero tenemos que transmitir esa fe. Así como Loida se lo transmitió a Eunice y como Eunice le transmitió a Timoteo, esa fe. Y mire, hermano, lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo número 2. Primera de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Hermanos, Timoteo era un colaborador de Pablo. ¿Usted se imagina qué cosa es trabajar con Pablo? ¿Usted se imagina, hermano, trabajar? Eso hubiera sido tremendo, ¿no? ¿Quién no hubiera querido trabajar con Pablo? Pablo Mármol. ¡No! Con Pablo de la Biblia. Qué tremendo trabajar con él, ¿verdad? Hoy conocer distintos lugares y caminar y dormir. Hermano, qué tremendo. Haber escuchado, si caminar con el Señor hubiera sido glorioso, imagínense caminar también con el apóstol Pablo, conocer a Pedro. ¿Quién no hubiera querido vivir en esa época, hermano? ¿O yo soy el único loco?
No, yo creo que hay más locos acá, ¿no? ¿Amén o no? Ahí sí no dicen amén, como cuando dije rencoroso dijeron amén. Ahí, ¿ah? Hermanos, sí, qué tremendo debe ser caminar, haber caminado en esas épocas, hermano. Y que Pablo diga, os recomiendo a nuestro hermano Abraham Salazar. Uy, qué tremendo, hermano. Uno con gozo va llevando la carta, ¿no? Que Pablo te reconozca por tu trabajo, hermano. Servir a estos hombres de Dios, aprender de ellos. Hermano, cuando uno sirve a un hombre de Dios, Cristo lo dijo, si tú das a un profeta un vaso de agua, solo por ser profeta, recompensa de profeta tendrás. Y si tú le das a un predicador un vaso de agua, por ser predicador, recompensa de predicador tendrás. Eso lo dijo Cristo, eso no lo he inventado yo. Hermano, cuando uno sirve a un hombre de Dios, Dios te da cosas increíbles, hermano. Eso sucede. Hermano, ¿usted recuerda a Jesse? ¿Quién Jesse? Jesse, el siervo de Eliseo. Tantas cosas que vio. Venían los enemigos y Jesse le dice, Señor Eliseo, los enemigos nos van a matar. ¿Y qué le dijo Eliseo? Abre tus ojos. Y cuando él miró los carros de los ejércitos de Dios alrededor cubriéndolos y cuidándolos, hermano. Eran hartitos, más que serenazgos, una cantidad de ángeles ahí. ¿Y quién lo vio? Jesse, porque andaba con Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Profeta de Dios. Pero antes de ser profeta de Dios, le andaba limpiando las sandalias a Elías. Porque, hermano, nadie puede servir a Dios si primero no ha servido a los hermanos. Amén. Pues hay tanto hombre que sale orgulloso por ahí. Que yo he sido seminarista. Es que yo he sido fulano de tal. Yo tengo 3, 4, 5 maestrías en el Dallas. ¿No? Que yo soy así, tengo asá y asá y asá. No, a mí no me digas eso. A mí dime a cuántos siervos de Dios has servido. Eso dime. A mí dime a cuántos hombres de Dios has atendido. Les has llevado un vaso de agua. Les has cargado el maletín. ¿Con cuántos hombres de Dios has aprendido? Porque a ti no te hace hombre de Dios el salir de un seminario. A ti te hace ser hombre de Dios el haber servido a los santos. Amén. Pues la gente sale orgullosa, hermano. Porque sale del seminario, de frente al ministerio, y dicen, nunca sirvieron a ninguno. No, tienen que aprender, tienen que de cero aprender. De cero tienen que aprender a servir. ¿Sí me entienden o no? Por eso cuando se murió Eliseo, ¿quién quedó? Se murió Elías, quedó Eliseo. Cuando murió Moisés, ¿quién se quedó? Josué. ¿Y quién era Josué? El que le limpiaba los zapatos a Moisés. ¿Sabe por qué Dios escoge a ese tipo de gente? ¿Sabe por qué Dios los escoge a ellos? Porque aprendieron a servir. Si aprendes a servir, Dios te va a usar. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces hay que aprender, hermano. Timoteo se convirtió en un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Porque servía a Pablo. Lo servía a Pablo. De repente, porque a veces los hombres de Dios como Pablo, de repente ni se acordaban de comer, ¿sí o no? Ay, Pablo, y Pablo que era soltero, no tenía una mujer que andaba dándole la comida. Come, Pablo, come. No había, pues. Pablo se andaba olvidando de su comida. Pero ahí tenía colaboradores. Pablo, ya el desayuno, el almuerzo. Espérate, estoy terminando aquí la carta. No, Pablo, le quitaban el lapicero. Póngase usted a comer. Y lo atendían al siervo de Dios. ¿Sí me entienden o no? Así ellos aprendieron. Así ellos aprendieron a servir. Hermanos, por eso el apóstol Pablo lo recomienda a Timoteo como un servidor de la iglesia. ¿Amén? Como un servidor de la iglesia, porque aprendió a servir. Aprendió a trabajar para los hombres de Dios. Es la única manera de que salga gente humilde al ministerio, hermano. Es la única manera. Y mire, termina con esto de aquí. 1 Corintios 4:17. El apóstol Pablo le llama a Timoteo mi hijo amado. En Filipenses capítulo 2, versículo 19, y en Colosenses capítulo 1, versículo 1, dice que Timoteo estuvo con Pablo en la cárcel y lo apoyó y lo reconfortó.
y lo animó. Y probablemente estuvo con Pablo antes de que muriera. Hermano, los hombres de Dios necesitan apoyo. Entonces hay que comprarle un pollo. No, yo no he dicho apoyo, he dicho apoyo. Se necesita apoyo, hermano. Y necesitamos colaboradores que trabajen en la obra de Dios. Así como Pablo, así como Timoteo, así como estos hombres de Dios. Para que la obra de Dios siga adelante. Amén. Para que la obra de Dios no se estanque. A veces uno habla con pastor, el pastor, ¿y usted cómo está? Ay, pastor, no tengo apoyo. ¿No ha escuchado? Ay, pastor, no tengo apoyo. Ay, y nunca tienen apoyo, hermano. Qué triste. Necesitamos gente que apoye la obra de Dios. Es la única manera para que la obra de Dios siga adelante. Amén. Vamos a orar en esta hora, hermanos.